Muy buenas noches. Originamos esta emisión desde la séptima cumbre de las Américas que se lleva a cabo en la ciudad de Panamá. Unos podrán decir es la más exitosa porque registra el mayor número en asistencia de jefes de Estado de todas las cumbres que se han realizado hasta el momento. Otros dirán es un fracaso porque ni saldrá declaración política ni saldrá declaración de mandatos. Había acuerdo casi del 100%, pero Venezuela ha pedido incluir unos párrafos de solidaridad por la declaratoria de Estados Unidos de Venezuela como un país que amenaza su seguridad, y Panamá no aceptó. Aquí en la cumbre el presidente Santos reiteró y explicó su decisión de extender por un mes los no bombardeos a los campamentos de las FARC. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. CMI, con todos los detalles desde la séptima cumbre de las Américas en Panamá. Presidente Santos extiende por un mes más la suspensión de los bombardeos. No habrá impunidad para magistrados y fiscales en reforma de poderes. Miles de personas marchan en Bogotá y el resto del país por las víctimas y la paz. Asesinan a 2 representantes de las víctimas en el sur de Bolívar. Minvivienda dice que es grave y negativo lo que pasa con el predial en Bogotá. Contraloría investiga detrimento patrimonial en Ecopetrol. Tiroteo en tribunal italiano deja 3 muertos. Denuncian ciberataque del Estado Islámico contra Televisión Pública de Francia. Todo sobre el juego de Nacional esta noche en Argentina ante Estudiantes. Sergio Luis Henao mantuvo liderato de la Vuelta al País Vasco. Controversia en torno al concierto de Paloma San Basilio en Bogotá. Al final de la misión les aclaro este revuelo que envuelve a la Orquesta Sinfónica de Colombia en un flash. La Cumbre de las Américas se inaugura mañana. Lo que pasa es que todos estos días ha habido otras cumbres paralelas a la de las Américas y hoy se inauguró una que se lleva a cabo en su segunda edición, que es la Cumbre Empresarial. Casi se dobló la asistencia con respecto al número de empresarios que asistió a la primera cumbre de hace 3 años en Cartagena. En esta Cumbre Empresarial participará mañana el presidente Juan Manuel Santos, así como los presidentes Obama, el presidente de México y la presidenta de Brasil. A propósito del presidente de Colombia, hoy al llegar a Panamá reiteró y explicó la decisión de extender por un mes su decisión de no bombardear los campamentos de las FARC. Francis Sepúlveda estuvo con él. Francis. Claudia, así es, efectivamente. Mira, el presidente Juan Manuel Santos, al llegar aquí al Hotel Río en Ciudad de Panamá, donde se está llevando a cabo el foro empresarial, reiteró esa decisión que había tomado horas antes, la de prorrogar por un mes más la suspensión de bombardeos contra campamentos de las FARC. He decidido que continúa la orden de no bombardear los campamentos. El resto sigue igual. Los colombianos pueden sentirse totalmente protegidos. Esto es una medida de desescalamiento en vista de que las FARC han venido respetando el cese de fuego unilateral que decretaron desde diciembre. De manera que es una medida totalmente normal y seguiremos dando esta orden en la medida en que podamos progresar en el proceso y en el proceso también de desescalar el conflicto. Y se abre paso a una declaración de apoyo al proceso de paz en Colombia. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, con quien pudimos hablar, dijo que mañana en el Foro de Sociedad Civil hará su discurso en este sentido. Luego de que trascendiera que el presidente Barack Obama ya recibió el informe sobre la posible salida de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, Colombia manifestó su satisfacción. Pues sería muy positivo porque es como lo que se necesita para que ya avancen más las negociaciones, para que ya se restablezcan las embajadas. Esperamos que sea así. Bueno, han trabajado bastante en estos meses en eso y pues la verdad muy complacidos. La canciller manifestó además que Colombia gestiona una reunión en Panamá entre los presidentes Santos y el líder cubano Raúl Castro. Estamos viendo si la podemos organizar, vamos a esperar a que la delegación cubana esté acá en Panamá para organizarla. También se pronunció sobre Venezuela y señaló que el país está siempre abierto a apoyar un diálogo entre el gobierno y la oposición.
Creemos en el diálogo entre todos, en el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, que ayer vimos muy positivamente que el ex embajador Tom Shannon por parte del Departamento de Estado estuvo en Caracas. Creemos que ese es el camino, así como es el camino entre los venezolanos. Esta noche trascendió que la canciller y el secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunieron en Panamá. El tema central fue las relaciones Estados Unidos y Venezuela. Hoy se inauguró el foro empresarial. Más de 1000 empresarios del continente estuvieron aquí presentes. Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, habló sobre esa falta de crecimiento en la productividad en la región. El presidente del Banco Interamericano dijo que si bien este tema es responsabilidad de los gobiernos del continente, el sector privado también puede hacer grandes aportes. Para mejorar y aumentar nuestra propia productividad que ha estado estancada en los últimos 20 años. Muchas de esas tareas, como es el caso de la reforma educativa o la reducción de la informalidad y la modernización de la infraestructura, son fundamentalmente responsabilidad de los gobiernos. Dijo que además del reto de la productividad, otro que surge es el avance de la automatización, o como lo llama, la era de la segunda robótica. Estas nuevas tecnologías también generarán grandes desafíos sociales. 2 economistas de Oxford han calculado que la automatización podría reemplazar a casi la mitad de las plazas laborales en un lapso de 2 décadas. Entre tanto, la vicepresidenta y canciller de Panamá se refirió a las trabas que afronta el comercio en la región y cómo esto afecta la productividad y el desarrollo. El valor económico de esta proximidad geográfica en las Américas tiene un doble gran déficit para su realización. Por una parte, las trabas y limitaciones burocráticas al comercio entre nuestros países. Por otro, la escasez de infraestructuras de comunicación para el tránsito de mercancías. Dijo que se deben estudiar más a fondo todo el potencial desde diferentes dimensiones, desde la proximidad geográfica que tienen los países del continente. Mañana el sector privado le va a presentar a los presidentes de la región 30 propuestas para ayudar a reducir la desigualdad, la pobreza y también para aumentar esa productividad en la región. Esta es la información, Claudia, siga usted con más. Franci, muchas gracias. Y además de este documento que entregarán los empresarios a los presidentes pidiéndoles, por ejemplo, que agilicen los trámites para la emisión de visas de negocio, hay otras cosas que pueden salir de la cumbre. Hay expectativas sobre 2 temas muy difíciles, pero que al menos el presidente Varela es optimista respecto a que pueda haber anuncios en ese sentido. Uno de ellos es que Venezuela atienda en algún modo el llamado de la oposición a la liberación de los llamados presos políticos. El otro de ellos es que Estados Unidos anuncie en su proceso de acercamiento de relaciones con Cuba que Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sobre este tema habló la canciller María Ángela Holguín. Lorena Granados, usted estuvo con ella, ¿qué más le dijo? Claudia, pues la canciller colombiana se refirió a la posible salida de Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Esto se suma además a la expectativa que ha causado el encuentro que tendrán los presidentes de los Estados Unidos y de Cuba en esta cumbre de las Américas. Veamos qué fue lo que nos dijo. Luego de que trascendiera que el presidente Barack Obama ya recibió el informe sobre la posible salida de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, Colombia manifestó su satisfacción. Pues sería muy positivo porque es como lo que se necesita para que ya avancen más las negociaciones, para que ya se restablezcan las embajadas. Esperamos que sea así. Bueno, han trabajado bastante en estos meses en eso y pues la verdad muy complacidos. La canciller manifestó además que Colombia gestiona una reunión en Panamá entre los presidentes Santos y el líder cubano Raúl Castro. Estamos viendo si la podemos organizar. Vamos a esperar a que la delegación cubana esté acá en Panamá para organizarla. También se pronunció sobre Venezuela y señaló que el país está siempre abierto a apoyar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Creemos en el diálogo entre todos, en el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, que ayer vimos muy positivamente que el ex embajador Tom Shannon por parte del Departamento de Estado estuvo en Caracas. Creemos que ese es el camino, así como es el camino entre los venezolanos. Esta noche trascendió que la canciller y el secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunieron en Panamá. El tema central fue las relaciones Estados Unidos y Venezuela.
Y horas antes de que comience la esperada Cumbre de las Américas, 26 expresidentes de la región y de España entregaron la Declaración de Panamá, una carta que contiene las denuncias de violaciones de los derechos humanos, además de la crisis económica y social que vive Venezuela. Este es el informe. La Carta o Declaración de Panamá, firmada por 26 exmandatarios de la región y de España, denuncia la ausencia de libertades políticas y sociales en Venezuela, además del deterioro económico de ese país. Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedente político. Y por eso desde aquí todos invitamos a otros exmandatarios que se sumen a esta declaración. En esta carta presentada ante las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma, los expresidentes exigen la liberación de más de 80 presos políticos. Es manifiesta la ausencia de la independencia de la justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado. Los exmandatarios que firmaron y estuvieron presentes manifestaron su apoyo a los venezolanos. Puede ser imprecisa nuestra estrategia, pero preferimos equivocarnos haciendo cosas en favor de Venezuela que callarnos. El silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices. Entre tanto, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, pidió a los presidentes que participan de la Cumbre de las Américas un apoyo y miradas a la situación que vive Venezuela. Hacemos un llamado desde este espacio para que el grito de libertad sea escuchado de manera firme y definitiva en todos los líderes de la región. Los expresidentes colombianos que firmaron esta carta fueron Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Belisario Betancur. Los expresidentes también aseguraron que urge en Venezuela unas elecciones legislativas libres que garantice la participación de todas las tendencias políticas y sociales. Nosotros seguiremos atentos a esta información. Claudia, usted continúe. Gracias, Lorena. Y en medio de las tensiones que genera la sociedad civil con las demandas que viene a traer a la cumbre, hoy hubo un pequeño incidente en un parque por una protesta de ecuatorianos contra Chevron, con la empresa con la que el gobierno ecuatoriano sostiene un litigio por un antiguo caso de contaminación. La cumbre continúa entonces mañana y el sábado son días feriados aquí en Panamá. Eso ha molestado principalmente a los comerciantes, que les preocupa una rebaja en sus ingresos, pero la canciller les ha dicho, mire, estos 15 millones de dólares que hemos invertido en la cumbre, si los hubiéramos pagado en publicidad, no revertirían en todos los beneficios que pueden traer de exposición ante una comunidad de 34 naciones. Así que nosotros estaremos aquí también en la emisión de las 9:30 de la noche, ampliando detalles sobre lo que acontece en la 7ª Cumbre de las Américas, Santiago, con 34 grados de temperatura promedio en la ciudad de Panamá. Siga usted en Bogotá. Muchas gracias, Claudia, por este completo informe. Y también hace pocos minutos aterrizó en Panamá el avión Air Force One, el avión oficial del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El mandatario arribó procedente de Jamaica, en donde estaba en una reunión con gobernantes del Caribe, y ya pues dará inicio a su agenda, la que tiene planeada para esta Cumbre de las Américas, que está marcada por la expectativa por un encuentro que va a ser histórico con el presidente de Cuba, Raúl Castro, y por los rumores de una posible anuncio ante los medios de la decisión de retirar a ese país de la lista de los gobiernos que apoyan el terrorismo. En nuestra misión central de las 9:30 de la noche vamos a desarrollar esta y otras informaciones de último minuto que están llegando en este momento desde Panamá, donde se está desarrollando esta noticia que pues concentra la atención de América, de todo el continente. La Comisión Primera del Senado continuó hoy la aprobación de los artículos de la reforma de equilibrio de poderes, avanzando en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Tribunal de Aforados, del que desmontó lo que fue denunciado por la senadora Vivian Morales como un mico de impunidad para los magistrados y el fiscal general. En el proyecto de equilibrio de poderes, la Comisión Primera del Senado terminó hoy el desmonte del Consejo Superior de la Judicatura con la eliminación de la sala disciplinaria, a la que le da un término de 1 año para desaparecer, pero sus 2.600 empleados tendrán protegidos sus derechos para que no sean despedidos. Es por eso que se ha introducido un artículo
para que se garantice la estabilidad laboral, los derechos adquiridos de la totalidad de los trabajadores del Consejo Superior de la Judicatura. El vicepresidente de la República tendrá fuero político y penal similar al del presidente de la República y a los miembros de la Comisión de Aforados, pero el uribismo elevó su voz de protesta por esto. Hoy tenemos un vicepresidente con funciones de presidente, con posibilidad de reelección, a diferencia del presidente, con impunidad total como el presidente y con inhabilidad de ministro. Se inició la creación de la Comisión de Aforados para que sea la encargada de investigar a los magistrados de las Cortes y el Consejo de Estado. Esta comisión tendrá la facultad de suspender temporalmente a los investigados. Ejemplo, el caso de que nos ocupa de la Corte Constitucional, la posibilidad no de votar una licencia, como lo solicitó el magistrado Pretel, sino de decretar su suspensión mientras se desarrolla la investigación, respetando el debido proceso para que se determine si es culpable o es inocente. Se liquidó la controversia sobre el presunto mico de impunidad que denunció la senadora liberal Vivian Morales, porque los magistrados y el fiscal general serán responsables por faltas o delitos por sus funciones, mas no por sus votos ni opiniones. Pues estoy feliz porque cambió de ser absolutamente irresponsables a quedar con toda responsabilidad por sus funciones. Quedó claro que lo que se buscó desde el momento y finalmente terminó aprobado hoy es que los magistrados de las altas cortes no puedan ser procesados por el contenido de las decisiones judiciales, salvo que se demuestre que esas son producto de alguna intención torcida de parte de quien las emite. El lunes en la tarde, la Comisión Primera votará los últimos 10 artículos de la reforma de equilibrio de poderes. Cerca de 100.000 personas en Bogotá participaron en la Marcha por la Paz y en conmemoración a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La alcaldía anunció la creación de laboratorios de genética para identificar a las familias de las personas desaparecidas por la violencia. Hacia las 10 de la mañana, colectivos sociales, artísticos y víctimas del conflicto de todo el país empezaron a marchar desde el Centro Memoria hacia el Parque Simón Bolívar. El proceso de paz siga adelante y que favorezca a todo el pueblo colombiano. Queremos la paz todos y entonces hay que aprovechar este momento a ver si de pronto pues se puede concluir la paz. ¡Justicia social! Personas provenientes de Chocó, Cauca y los Santanderes llegaron a Bogotá para exigir un fin dialogado al conflicto. Hemos venido a marchar por los derechos de los afrodescendientes, por la paz, porque no se sigan presentando crímenes como el de Kenia, 146 muertos. En medio de la caminata, el alcalde Gustavo Petro anunció la entrega de 2 edificios del Hospital San Juan de Dios a Medicina Legal para que allí se estudien 30.000 registros de ADN de familias desaparecidas en el conflicto. A esto se suma la construcción de nuevas viviendas para las víctimas. Víctimas y empresarios se juntan en el esfuerzo de construir el eje nacional de la memoria con el Estado. A la fecha se calcula que cerca de 500.000 víctimas han sido reparadas, cifra que se queda corta por la dificultad del proceso y la falta de recursos. Oficialmente registradas en la Unidad Nacional de Víctimas tenemos 7.200.000. Líderes políticos también participaron en la manifestación. Un espaldarazo a los diálogos de La Habana y sobre todo una convocatoria también a la Asamblea Nacional Constituyente y una convocatoria también al Ejército de Liberación Nacional. Consignas en favor de la justicia social, de la defensa de las víctimas, del derecho a la educación muestran que la gente está buscando una paz completa. Durante el día se prendió la llama por las víctimas y se entregó el predio donde se construirá el Museo Nacional de Memoria Histórica. El presidente Juan Manuel Santos lideró desde primera hora de la mañana la marcha y envió un mensaje a los militares y a las víctimas del conflicto en Colombia. Santos inició la jornada rindiendo un homenaje a los soldados y policías muertos y heridos en combate y a sus familias. Es muy fácil para muchos hablar que continúe la guerra. Es muy fácil cuando son otros los que ponen los muertos. Por eso tenemos que perseverar hasta lograr el objetivo, porque la paz es la victoria de nuestros soldados y nuestros policías de la patria. Junto a todo su gabinete ministerial, el presidente marchó desde el monumento a los héroes caídos por la calle 26 hacia el oriente, acompañado también por soldados heridos en la guerra. Estamos haciendo lo posible para lograr una buena paz, una paz justa. Y la paz es lo que nos va a permitir cerrar esa fábrica de víctimas que es la guerra. Asimismo, añadió que el país necesita la unión de todos los sectores para acabar con el conflicto.
Y también en diferentes regiones del país, los colombianos marcharon para expresar su solidaridad con las víctimas del conflicto armado. La marcha fue encabezada por la Guardia Indígena. Sus líderes apoyan los diálogos entre las FARC y el gobierno en La Habana, pero señalan que sin justicia social y repartición de tierras para los más pobres, no habrá un verdadero proceso de paz. En Barranquilla, unas 10.000 personas acompañaron la marcha en solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia y de respaldo al proceso de paz. En 190 buses llegaron a Medellín marchantes procedentes de Córdoba, Chocó, Risaralda y regiones de Antioquia. Tienen en común que son víctimas del conflicto armado. Uno de sus propósitos fue la solicitud de incluir al ELN y al EPL en procesos de diálogo político. En Santander fueron necesarios 2 kilómetros de vías para albergar a más de 8.000 personas que llegaron a este departamento desde el Catatumbo, sur de Bolívar, sur del Cesar, Magdalena Medio y nordeste antioqueño a participar en la marcha patriótica, a la que se sumaron sindicatos de estudiantes y otros gremios que la aprovecharon para presentar sus reclamos. Diversas organizaciones indígenas guayú recorrieron las principales calles de Riohacha en La Guajira, apoyando la reconstrucción de la paz. Las autoridades tradicionales encabezaron la marcha como símbolo de la autonomía, sabiduría y poder en la palabra. Con la presencia de más de 20.000 personas de diferentes sectores sociales del sur colombiano, la jornada que partió de varios puntos de la ciudad contó con la presencia de delegaciones de varios municipios del Huila y los departamentos de Caquetá, Putumayo, Tolima y Quindío. Y hoy, precisamente cuando se conmemora el Día de las Víctimas en el país, 2 de sus representantes fueron asesinadas en el departamento de Bolívar. Una grave situación de orden público se vive en varios municipios del sur de Bolívar. 2 hermanos que hacían parte de la mesa de víctimas de la violencia del municipio de Achí fueron asesinados luego que, según las autoridades, denunciaran la presencia y dominio del llamado Clan Úsuga en la zona. Se ha enviado una comisión integrada por inteligencia, por policía judicial, articulada con nuestras fuerzas militares para ir a sectores rurales y hacer unas diligencias judiciales y poder capturar a aquellos responsables de este hecho. Según las investigaciones adelantadas por la Unidad Territorial para las Víctimas, el grupo delincuencial Clan Úsuga mantiene control de varios municipios del sur del departamento, generando terror en sus habitantes. El magistrado Jorge Pretel negó ante la comisión de acusación de la Cámara haber exigido dinero al abogado Víctor Pacheco a cambio de tramitar una tutela en la Corte Constitucional, tribunal del cual él hace parte. La audiencia indagatoria fue conducida por el representante investigador Julián Bedoya. Pretel ha explicado al parlamentario su actuación en el caso y ha negado de manera reiterada los señalamientos hechos por Víctor Pacheco, a quien su defensor, el abogado Abelardo de la Espriella, calificó de mitómano redomado. Víctor Pacheco es un mitómano redomado, es una persona que está mintiendo con un propósito clarísimo, no sabemos auspiciado por quién, y vamos a probar que todo lo que ha dicho Víctor Pacheco es absolutamente falso. De la Espriella también anunció que la esposa del abogado Pretel, Marta Ligia Patrón, acudirá ante la Fiscalía el próximo 13 de abril para responder sobre una presunta usurpación de tierras en Antioquia. Su señora esposa asistirá al interrogatorio en la Fiscalía la próxima semana con un equipo de abogados que está asesorándola. A la audiencia asistió el abogado Hugo Quintero como representante de los magistrados de la Corte Constitucional, quienes se constituyeron en víctimas. Y ante un juez de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos al director del Fondo Premium Rashid Malouf dentro del escándalo por el descalabro de Interbolsa. Malouf, quien actualmente se encuentra en libertad, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, administración desleal, captación masiva de dineros, omisión de reintegro de recursos y estafa agravada. En las próximas horas, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario. En la misma audiencia, la Fiscalía también imputó cargos contra John Alexander Muñoz, otro implicado en este escándalo. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le hizo un llamado al gobierno de Bogotá para que revise el cobro del impuesto predial y, de ser necesario, haga ajustes para no afectar a la clase media de la ciudad. En Bogotá estarían cobrándole a sus habitantes un doble impuesto por sus predios. Le estamos cobrando por la valorización y le estamos cobrando por el predial. Además, con aumentos de más del 100%, lo cual no sucede en ningún país del mundo. En tan poco tiempo se creció el valor de la vivienda casi un 160% y los ingresos promedios de la familia solamente un 4%.
Por eso le hicieron un llamado a la administración Petro. Que haga un cobro con equidad para que vuelva a presentar ese proyecto y se le dé un plazo a las familias para que paguen. Por su parte, desde el ministerio elevarán al Congreso una solución futura. De poner topes, que no se pueda crecer más del 10% o más del ingreso económico de una familia de un año al otro año. Según el ministro, mantener el predial en estos niveles desestimula la compra de vivienda y por el contrario fomenta el arriendo. La Contraloría General halló presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol por los gastos que tiene esta compañía para la recuperación ambiental en varios campos de operación en el país. En una auditoría correspondiente a la vigencia 2013 y finalizada en diciembre de 2014, estableció 9 hallazgos fiscales por 16.500 millones de pesos. En total, el organismo determinó 97 hallazgos administrativos, de los cuales 24 tienen alcance disciplinario sobre la compañía petrolera. De dicho monto se halló un presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol por 9.443 millones de pesos por los gastos que le ocasionó recuperar un pozo que recibió de la multinacional BP al determinar el contrato de asociación Santiago de Atalayas en Campo Capiagua. También en el contrato de asociación del Campo Palo Agua, que operaba en Texas Petroleum Company, Ecopetrol ha tenido que asumir gastos por 7.483 millones de pesos por recuperación de impactos ambientales acumulativos desde el año 2005 hasta el 2013. Para la Contraloría, estos hechos ponen en evidencia las debilidades en los mecanismos de control establecidos para que Ecopetrol recibiera dichos campos al terminar los respectivos contratos de asociación. La Superintendencia de Industria y Comercio tomó las primeras medidas por la especulación de precios en el arroz. Por condicionar la venta de arroz a la compra de otros víveres, el ente supervisor formuló pliego de cargos a la firma Jerónimo Martins de la ciudad de Pereira. Las sanciones superan los 1.200 millones de pesos. Condicionando la venta de arroz a la adquisición de otros productos por parte del consumidor. Esto constituye algo que se conoce como ventas atadas y está prohibido en el Estatuto del Consumidor. La investigación es como consecuencia de la supuesta especulación y escasez del arroz, en donde agentes abajo de la cadena también pretendían hacer su agosto atando la venta del cereal a la compra de otros productos. En este caso, la conducta de ventas atadas por sí sola es una infracción al Estatuto, independientemente de que se presente acaparamiento o especulación. La superintendencia continuará realizando visitas sobre otros establecimientos. El dólar subió 4 pesos en la jornada de hoy jueves. A continuación, los indicadores económicos del día aquí en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.494 pesos con 77 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.360 y la venden en 2.410 pesos. Un euro cuesta 2.660 pesos con 25 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 12,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 71 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.035 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,46% en 1.350 puntos. La acción más valorizada de la jornada fue Enca, 2,59% a 11 pesos. La acción más desvalorizada fue Terpel, 4,57% a 15.460 pesos. Hacemos una pausa y al regresar toda la información internacional. Gran triunfo de Nacional sobre Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores en Buenos Aires. Ya volvemos. Los artistas más destacados de Colombia y Latinoamérica unen sus voces para cantarle a la paz de Colombia. Después de comerciales, detalles de este gran concierto que se realiza en Bogotá en un flash. Ya nos vemos. Nuestra compañera Alejandra Ortiz nos trae lo último en materia de tecnología y lo más destacado de la Red Mundial de Información en CMI en línea. Este 2015, el video parece dispuesto a dominar las redes sociales a través de aplicaciones móviles. Y Facebook, por supuesto, no quiere quedarse atrás, pues con el éxito de aplicativos como Snapchat o Periscope, que es la reciente adquisición de Twitter, la compañía de Zuckerberg presenta a Reef, una aplicación para compartir videos, pero con un objetivo particular, y hoy los invito a conocer de qué se trata. Reef está disponible para los sistemas operativos iOS y Android, así que puede descargarla gratuitamente desde sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. Cuando ingrese a Reef, debe iniciar sesión con Facebook. En el menú principal comenzarán a aparecer algunos videos compartidos por otros usuarios, los cuales se pueden observar, compartir en redes sociales y ver a las personas que han contestado a estos videos.
La idea es propiciar la creatividad de las personas para crear videos con contribuciones de amigos. Cuando inicia video nuevo, en la siguiente ventana aparece la opción de elegir un tema para compartir, escribir un tema y después de elegirlo se muestra la ventana para comenzar a grabar el video. Una vez que un contacto agregue un clip de video, sus amigos podrán verlo y sumar más fragmentos. Así el grupo de potenciales colaboradores puede crecer de manera exponencial. Estos videos no solo quedan en Reef o Facebook, también las pueden compartir mediante otras aplicaciones por medio de enlaces en Twitter, Facebook, Messenger, correo electrónico, mensaje de texto, entre otros. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Marmato es un municipio ubicado en el departamento de Caldas, el cual se caracteriza por la minería. Esta actividad le causó interés a un director norteamericano quien realizó un documental que ha sido galardonado a nivel internacional. Él es Mark Grieco, un reportero gráfico estadounidense que el destino lo llevó en el 2006 a Marmato, momento en el que este pueblo minero de Colombia vivía la llegada de una multinacional canadiense que deseaba explotar esta montaña de oro a cielo abierto. Este hecho llevó a Mark a realizar un retrato íntimo de los mineros artesanales que se veían afectados. Tiene una calidad colombiana, espero que sí, pero también tiene una calidad humana, que captura mucho del sentido de ser marmateño, de vivir en esta montaña, de vivir trabajando en las minas, arriesgando la vida. Marmato, una ópera prima premiada en múltiples festivales de cine del mundo, llega a Bogotá para proyectarse durante el mes de abril en Cine Tonalá. Y desde las 3 de la tarde el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá se convirtió en el epicentro para el concierto de La Paz. Diferentes artistas de varios géneros musicales le cantaron algo que anhelan todos los colombianos. No solo un anhelo de paz los congrega hoy en el Parque Simón Bolívar, sino también la música. Melodías que hablan de reivindicaciones sociales, de la justicia, del amor, del perdón y la paz. Reconocidos artistas se unieron a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y a un coro de 450 niños. Una mano lava la otra y entre juntas lavan la cara. Y la camisa de los pobres parece un jardín de flores remiendo sobre remiendo de muchísimos colores como mi camisa. Eso somos, entonces se siente un pedacito de ese color y se siente bonito. León Gieco de Argentina y el vocalista de Dr. Crápula, Mario Muñoz, iniciaron la velada. Los políticos y los militares creen que es un mundo de paz con algunos focos de guerras. Nosotros los artistas pensamos que es un mundo de guerra en donde de vez en cuando hay focos de paz, como acá en este mismo lugar que estamos pisando en este momento. Luego los ritmos urbanos se acompañaron de la voz de una institución del folclore, Totó la Momposina. Los raperos bogotanos Yoki Barrios y Jimmy Casero, junto a Totó, interpretaron la canción Latinoamérica de Calle 13. Solo le pido a Dios, canción de León Gieco que se ha convertido en un himno de paz, reunió a los artistas en el escenario para culminar esta colaboración con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Concierto por la Paz. Y por medio de un comunicado de prensa, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia ha querido aclarar que ellos no tocarán en el concierto de Paloma San Basilio. Nosotros quisimos saber qué está pasando con esta controversia. A través de un comunicado, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia denunció un uso indebido de su nombre al promocionar los próximos conciertos sinfónicos de la cantante española Paloma San Basilio en nuestro país. Dicen que por medio de redes sociales, los promotores del evento están asegurando que la orquesta hará parte del show, algo que la gerente de la Sinfónica, Claudia Franco, desmintió. Por esta razón, la orquesta exige que se haga claridad sobre los músicos que acompañarán a la cantante durante el recorrido por 7 ciudades de Colombia. CMI se comunicó con los promotores del evento, quienes aclararon que en ningún momento se ha hecho uso del nombre de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Solo se ha hecho una promoción con una orquesta sinfónica, haciendo referencia a un grupo independiente que trabaja en este género y que fue contratado para estar en el escenario con la intérprete.
Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Julieta, gracias. Y hasta aquí las noticias. Los esperamos a las 8:50 con la información internacional. Gracias por acompañarnos.